Esto es el mal llamado neutro de materia, que es un tercer género. Hay masculino, femenino y neutro en cántabro. Y los sustantivos incontables concuerdan con adjetivos, más que tengan forma femenina, concuerdan con adjetivos que aparentemente tienen forma masculina, pero en realidad es el neutro. Son formas neutras. Por eso decimos, la cerveza amargo. No la cerveza amarga, sino amargo. Porque es. Sin embargo, si pides una cerveza o un botellón, dices, ponme una cerveza de botella ponme un botellón de cerveza amarga, porque es uno. Pero si estás hablando de. A mí lo que me presta es la cerveza amargo, porque es la materia incontable, ¿no? Lo bebo, no es la bebo, la cerveza, lo bebo, porque es neutro, ¿de acuerdo? La mar está picada, esto dice mucho, esto es muy común, lo dice la gente muy común. La mar está picada es cuando está como bravía, ¿de acuerdo? Y bueno, va con el pronombre esto, ¿de acuerdo? Y luego un rasgo también gramatical muy importante es que diferenciamos el acusativo, el objeto directo, del objeto en directo de los pronombres átomos, perdón. Entonces, o sea, yo me lavo, porque es objeto directo, yo me lavo, a mí, recaída, pero yo me peino, o yo me lavo los dientes, ¿de acuerdo? Me lavo los dientes, porque ahí es objeto indirecto. Vale, tenemos esa diferencia. Toma. Bien. Bien, gracias a la también tu. Sí, al cliente de clase. Vale, y lo mismo, yo te cojo o yo te doy las llaves, ¿vale? Y lula y lo es el objeto directo y li es el indirecto, lo mismo. ¿De acuerdo? Diferenciamos el acusativo y el dativo. Y bueno, la tendencia a cartener es mantener, el grupo latino MB, antes, pues solo dijimos una palomba, o un lamber, un lambión, un lambiqui, esto es muy. Lamber es lamer, del grupo latino lamber. Y una persona que le presta mucho el dulce, decimos que es un lambión, que le presta mucho el lamber. Y cuando ibas de crío que se empezaba a llevar gomina, íbamos al instituto y decían, parece que te dio un lambetazo una vaca. Que íbamos así en la tipografía. Y lo vemos una loma, una colina, ¿de acuerdo? También la tendencia a la palatalización. Ya sabéis, este sonido lo que en castellano es L, en cántabro es L, y lo que en castellano es N, en cántabro es Ñ. Pinto caso, el ya, que sería lo que en castellano sería la lumbre, ¿vale? El ya. Una yampa es lo que en castellano es una lapa, no sé si lo habéis probado alguna vez, en Canarias las cocinan. El yombu, el lomo, el yombu, lo mismo, el grupo latino MB que hemos comentado y la palatalización. Y lo mismo con la M. La ñalga, que es el culu, añublase, un ñublu, un nubarrón, es un ñublu, me encanta, ¿de acuerdo? O ñudu, añudar, es un ñublu. Ahí la tenemos con el ñiu, ascendido. Nos decimos ñal, unial. Sí, por lo menos, sí. Empleo de la I átona, lechi, esi, guanti, tiene mucho acabar en I, que aquí también tengo un poco que decir. Claro, la diglosia, claro. Pero, por ejemplo, el nudo también se dice aquí, el nudo con ñu. Claro, sí. A ver, es que ella de un sitio donde todavía hay hablante consciente. La gente que es consciente de que. No sé si es mal dicho o lo que sea, pero no es castellano, no es otra cosa. Ya. También es una vocal débil en determinadas posiciones. Bueno, esto depende, esto es un poco largo de explicar. Según la sílaba tónica, si recae sobre una vocal a cerrar, cierra las vocales anteriores. Entonces, mentira, recae la fuerza en una I que es una vocal cerrada. Es que las cerradas son la I y la U, y entonces cierra la vocal anterior. Mentira, ¿de acuerdo? Vecino, huir, ¿vale? Y pues tenemos abondu de sufijos originales. Pues este es el nuestro inu, para vos, para nosotros es el uku. Es un sufijo de diminutivo, pero también apelativo, ¿no? Dice cariñoso. Apreciativo. El cuchucu, el criucu, la niñuca, dice mucho. Yo creo que es lo que más se conoce del cántabro fuera de Cantabria, es como el tópico de
Ah, soy de Cantabria, la casuca, te dicen como muchas sucas. Es sin con su la casuca y no sé qué. Iza es un abundancial de esto. Cuando tienes una plaga de ratones hay una ratoniza. O cuando hace mucha calor, una caloriza. Había un turistizo en Cáceres el otro día que no se podía ir por la calle. Es como un abundancial de demasiado. ¿De acuerdo? Y este es un sufijo despreciativo. Feucio, casucia, como que es una casa de poca. ¿Lo tenéis también? Bueno, hay muchos más sufijos, no quiero. Si puedes formas verbales al estilo asturleonés, el imperativo es entrai, ini, dici, comei, ¿de acuerdo? Esa tal cual, esa era muy. Sí, La vivienda. Conozco, no se dice conozco, conduzo. Conozco. Conozco. Ah, pues con U, Conozco. Nos decimos con U en el cántabro oriental, pero en el occidental no, y en el estándar hemos cogido con la O porque se parece más al asturiano. Pero bueno, sí, un paseo diría conozco, no me suena. Pero un lebaniego, un cabuérnigo diría conozco. Vinisti, y pues vemos, sellencos es como autóctonos, propios de la zona. Provincia, diríamos nosotros. ¿Cómo? Provincia. Acaldar es ordenar algo, acaldar el cuarto, asubiarse, por ejemplo, es resguardarse, guardarse asubidos como un refugio, ¿de acuerdo? Entainar es aprovechar el tiempo, hacer algo con provecho. Y después de versión original las hay, claro, palabras hay miles y miles, las recogidas. Dije de ellas, la cajiga es un roble, el cuerpo es roble. No, así no lo tienes aquí. Estas las usa todo el mundo, Estas no son, digamos, del cántabro que quieres ir a un pueblo remoto. Bueno, casi ya se va perdiendo. De hecho, hace poco hay una asociación de planificación familiar que cuando rompes un preservativo, no sé qué más, y quitan la píldora del día después, llamamos a la asociación La Cajiga. Y en Studies hace poco quisimos hacer como una encuesta de ver cómo la gente tenía o no las palabras cántabras y demás, y fuimos preguntando y decíamos, a ver, ¿qué es una cajiga? Y decían los mozos ya en Santander, eso son te dan la píldora del día de impuestos. O sea, ya se ha perdido la palabra original y ya, sí. Tendrán, mira, yo descubrí la palabra tendedero cuando fui a un supermercado a mercar el primero, a un Carrefour. Para no ser el tendal. Para nosotros también. ¿En serio? Sí. Es que ponemos en los pueblos, cuando nos convidan a los pueblos a poner el talache en la calle, a hacer alguna actividad en la calle, ponemos eso, el tendal extremeño, ponemos la cuerda en la pared y vimos colgando las paralinas en cartulina con los alfileres, pintas, y vimos colgando a eso. Y a ver qué palabra conoces, ¿no? Decimos pues eso, antier o pedrín, te van diciendo palabras y las escribimos y las colgamos en un tendal. Sí, el tendal es como baza, nadie dice taza. Para nosotros la taza del váter es la baza y nadie dice taza es para almorzar. Sí, no lo confundas, claro. ¿De acuerdo? Y de ello es poco. Hay un proverbio, hay como una frase hecha que es ni tanto ni tan calvo en castellano, en cántabro es ni tanto ni tan bello. ¿Vale? Que es como ni tanto ni tan poco, sí. Pues. Bueno, estos son de ellos rasgos. Y os quisiera poner también un par de grabaduras, una más antigua y una más buena, para que escucháis parlar cántabro o parlantes patrimoniales. ¿De acuerdo? No sé si vos conocéis, hay un fenómeno. Esta grabadura, no sé si es de los años pequeños, es esto de la Lavandal. Quizás, bueno, eran unas apariciones en un valle de una virgen en San Sebastián de la Lavandal, no sé si os suena esto de hace muchos años. Allí, bueno, la gente iba y va a muchos americanos y te encuentras una pierna ortopédica y una cuesta. Bueno, y a grabar a los paisanos, para que veáis cómo. Y además ella dice un botellico de agua bendito, que es esto que os dije de neutro de materia, para que os fijéis. Y yo estaba como aquí y las fiestas muy sentadas en la mesa y la policía estaba como aquí y yo estaba afuera. Y que va y tiene una aparición y se ponen así, ya lo que yo te digo tú. Y que todos a la bonita le caen la otra veía. ¿Viste? Resulta que yo, pues era muy desconfiado, no trataba de comprender eso.
se lo echáis pues acaso seguramente se necesita. Bueno, no cachum para que veáis, como para más, se me hace que tiene un déficit muy parecido a lo de aquí. Y esta es más moderna, aunque es una paisana ya mayor. Esta está grabado hace 2 años o así. Este es en. Bueno, son valles vecinos. Esta es del Valle de Cabuérniga, un pueblo que se llama Carmona, que ahora es muy conocido Carmona porque hace las últimas abarcas, los zuecos. Sí, Es un pueblo de vaqueros y que tiene mucho una tradición. Y el otro, San Sebastián de Abadal, es el Valle del Nansa, el Valle del Saja y el Nansa. Son 2 formas de cántabro occidental, que es el que a mí se me hacía y se podía parecer más a lo de aquí. A buscarnos al pozo, a donde está el pozo de algodón. Allí íbamos andando, a las que de Bichitas. Ahí hay una gente que tiene un tubo así de loco, de cánodo, que siempre con una teja y tal, y estaban muriendo en el porcelano, que habían andado regando algo y dejaron ahí un tubo así de loco. Mira los años que ya, tengo 6, 7 años. También estoy con las venas también un chico de verano. También íbamos andando hasta la venta del Fernet, no sabes dónde es la venta del Fernet. Pues allí íbamos muchísimo a encontrar. Y la Peñarrubia, ahí está Peñarrubia. Con los números se llevaban la nutra y eran de comida, se cambiaban de ropa y a casa andando otra vez. Pues si venías con una paliza soberana, te cogieras trigo, también te cansabas. Así que mucho trabajo en esta vida, mucho. A lo mejor tengo que tocar los alimentos, mucho miedo a la costumbre. Entonces teníamos las vacas en la primavera en un deporte y yo voy a estar con ellas porque iban a la osa peña, que nos dejaban. Y a la mañana nos soltábamos un primo y las llevábamos del castillo como un traviado que ahí trabajando un día para hacer para cuando vinieran las del puerto, que nos estuviera por conmigo. Y a mí le llamaban de Gesa. Y les pasábamos del castillo a lo mejor y volvíamos a ir de Cortes la red y a mostrar. Y habíamos sacado las latas de esos botes de tomate, delgados, un bote de leche para mostrar. Y lo teníamos encima de la piedra. Y aquello cuando volvimos, a mí me pasó 2 veces, cuando volvimos barrimos las latas, las hacíamos echamos a ver al pucho y nos pusimos a gozar. Y me dijo mi primo, ay, mira qué manteca se hizo la leche. Y a mí me daba como el día que era de blanca, después se había solo un poco de manteca. Y va y meto los 2 dedos en cuenta conmigo las patucas de un ratón. Que manteca se hizo la leche. Eso también lo decís aquí. Es que parece que está hablando. ¿Verdad? Es impresionante, ¿verdad? Igual. Bueno, durante mucho tiempo el cántabro no se estudiaba como entidad lingüística, sino que la gente erudita de cada valle atropaba palabras del su pueblo, del su valle, pero sin una conciencia de unidad, sino palabrero cabuérnico, palabras del mi pueblo de Pechón, esta idea, ¿no? Y quizás fue cuando vino un académico de la Universidad de Oxford, Ralph Penny, que es una institución, ahora es académico lingüista de Oxford, y hizo la subtesis en Cantabria. Y además estudió las 2 modalidades, estudió el pasiego, que es quizás la forma que mejor se entiende del cántabro oriental, y el cabuérnico, que es la forma que mejor se entiende del cántabro occidental. Entonces, esos 2 libros que están descatalogados y cuestan muchísimo a topar, son 2 joyas, porque eso es, y él cuando lo estudia, dice algo que ya se había dicho, ya lo había dicho Méndez Pilar y otros autores anteriores, él dice, lo que se parla en Cantabria son restos del leonés, o de lo que tradicionalmente se llamaba leonés, ahora más astur-leonés, o como quiera llamarse, ¿no? De lo que Pilar llamó el leonés oriental, que Pilar además decía, el leonés oriental se habla, él decía, en la antigua provincia de Santander, que la web es Cantabria, y en Extremadura, y ya se habían dado cuenta de ese paralelismo. Y Penny, y después hay otro, fijáis, tuvo de venir mucha gente de fuera. Esto es de Carl Holmquist, que es de la Universidad también de Princeton, en Estados Unidos, y es muy interesante su estudio, porque hace un estudio de clase
social. Y dice que cuanto más rica es la persona y demás, más tiende a hablar castellano, y cuando más pro y más humilde y demás, más cal tiene el cántabro. Y él tiene un concepto de diglosia que lo llama clasismo lingüístico, porque digamos que esa relación ya hizo que se relacionara el estatus alto con el castellano, con la lengua dominante a la final, y lo humilde con el cántabro. Entonces, durante tiempo fue reduciéndose el cántabro a hablar en la casa o en la taberna, pero en cuanto ibas un poco fuera, o venía un turista a preguntar, o ibas a la escuela y te corrigían y demás, y eso fue lo que ha ido produciendo primero modalidades que son como un meciado de cántabro y castellano, y poco a poco va desapareciendo. Y cada generación ya tiene menos rasgos que la anterior, y así va desapareciendo. Y después, hace unos años sí que el gobierno empezó a hacer de ellas cosas. El cántabro no tiene ninguna, nada más en una ley de patrimonio autonómica sí que se hace una alusión a tener las hablas tradicionales de los valles o algo así, pero no aparece en el Estatuto de Autonomía de Cantabria ni nada, el cántabro como tal. Sí que desde la Consejería de Cultura hicieron un diccionario de cántabro castellano y bilingüe, o sea, cántabro castellano y castellano cántabro, de ida y vuelta. Y quizás fue lo más que hizo también sacar un mapa de toponimia, con un mapa de Cantabria con todos los pueblos en cántabro, como se dice, en el propio pueblo, que además es el criterio que se siguió, es el pueblo dicho por los paisanos de ese mismo pueblo. Y quizás son así los dos pasos institucionales más grandes que se vienen. Este es un libro muy curruto también de Roberto Diego, que es un músico muy curruto allí, que tiene un grupo de folk, y es un grupo quizás el que más hizo por visibilizar el cántabro en la música y por normalizarlo y demás. Y tiene un libro que es el estudio de la cántabra, que además viene cada palabra con la matrícula de los pueblos donde se recogió la palabra. Y bueno, esto es una tesis de la Universidad de Oviedo, porque claro, no tenemos filología en Cantabria, eso también es un problema, porque no salen filólogos y no sale gente que quiera estudiar. Y después ya, más allá de lo científico, en los años 80 se organiza, con la lucha por la autonomía y todo esto, se organiza la primera asociación que engurria lo del cántabro. Y primero se reivindicaba como montañés, que es un poco como si aquí dijéramos Castúo, era el nombre que recibió, digamos, por ciertas élites o ciertos estudiosos decimonónicos. Aquí en Extremadura no es peyorativo, no es como el Bable, por ejemplo, que en Extremadura Castúo no es peyorativo. Bable tampoco es peyorativo, Bable, el origen es como decir afala en aragonés, de la fabla aragonesa. Lo que pasa es que a ellos les gusta más asturiano porque si la lengua de Portugal es portugués, la lengua de Francia es francés, la lengua de Castilla es castellano y la lengua de Cataluña es catalán, pues la de Asturias es asturiano, y además es lo que se decía tradicionalmente en Asturias. Bable lo crearon jovellanos y demás como un término más decimonónico, estudioso y demás. Pero no es peyorativo, ahí la gente que vale. Y montañés tampoco es peyorativo, y además montañés es lo que se decía tradicionalmente. Lo que pasa es que no sirve tanto para el cántabro, porque montañés, la montaña es nada más una comarca de Cantabria ahora mismo. Tendría que explicar mucho de geografía de Cantabria, no vamos a entrar, pero digamos que las modalidades pasiega, camburriana, lebaniega, eso queda fuera de la montaña, aguaño para los canos. Por eso montañés lo utilizamos como un término tradicional, aguaño. El símbolo de Cristian también es allí, Sí, claro. Cristian celta. Sí. Bueno, el propio nuestro es el otro, ¿no? No es el lavado. El lábaro también, son 4 lunas crecientes. Sí, No, No, bueno, es una historia un poco larga. La Urus bueno, es una historia un poco larga. Sí, se utiliza, es un símbolo tradicional. El laburo es uno y el lavaro es otro. el lavado cántaro y el lavado no es la misma. Sí. A ver, esta es una asociación que también la SAPETA, la que también gastáis aquí. Esa por la sede de gatas, Sí. el símbolo ese de la... Y esto fue un paso muy importante. En Cantabria somos un poco, por desgracia, había casi más asociaciones que personas ocupadas por el asunto. Había pues 8 o 10 asociaciones engurriando por cántabro, pero eso, 8 o 10 asociaciones de 2 personas que a una vuelta a lo mejor ni se pagaban entre ellas porque
tenían una discusión muy fuerte porque si la J la escribíamos con J o con H, y ya no se parlaban entre ellos, ¿no? Y la plataforma Sclavi significa rastro, como huellas, Sclavi. Sclavi en Cantabria Occidental, Sclavi en Cantabria Oriental. Aunó a todas las asociaciones, hizo un manifiesto y para aquel tiempo fue un acierto llamarlo Patrimonio Lingüístico Cántabro, porque la idea de patrimonio, siempre estábamos con la discusión de si es una lengua, si es un dialecto, y se enquistaba mucho con lo político en aquella, ¿no? Con la concepción política que había quien tenía una concepción. Y la cosa de definirlo como patrimonio sirvió para desenquistar aquello y avanzar muchísimo. Y firmar en procesos de universidad, asociaciones culturales de todo tipo y miles de cántabros firmar en un manifiesto por patrimonio lingüístico cántabro, que lo que pedía era, que además lo cogimos de Extremadura, fue al poco de declararse bien de interés cultural las tres falas estas. Y pensemos que este tipo verbal también lo utilizáis vos, pensemos que podría ser un primer paso el reconocerlo como bien de interés cultural, el cántaro, como os dije, que no está reconocido casi nada más que. Y dijimos, vamos, algo que podamos alcanzar bien y que hemos. Y en tal sena lo negaron. La Consejería de Cultura le negó la declaración de bien de interés cultural, cuando aquello yo creo que ni siquiera supían ellos mismos que podía haber bienes de interés cultural en material, porque vienen a decir que no es material el asunto. Y no, pues es que está lleno de bienes de interés cultural y material el mundo. Lo que pasa es que en Cantabria no había ninguno reconocido, era todo materiales. Y cuando aquello se denegó. Y hicimos el encuentro por el patrimonio lingüístico cántabro, que salió muy bien también. Ya, lo he perdido. Bueno, nada. Bueno, y de aquella fue un emburrión fuerte para el cántabro. Esto ya no me acuerdo qué años. Pues estaba yo en la universidad, de aquella. Es curioso que todo lo contrario nuestro. La gente del Consejo de Europa, los técnicos de la Carta Europea, nos preguntaron: ¿y cuántas asociaciones hay del extremeño? Y digo, una. ¿Cómo una? La nuestra nada más. Entonces, claro, lo malo es que no hay más gente que lo haga, lo bueno es que no hay discutible. Claro, hay un criterio único. Hay un pensamiento único y compartir. Esto fue la operación Alcordanza, que llamemos, que fue una especie de diccionario popular cántabro. Nos sacábamos un campo, ¿cómo se llama este campo semántico? El marisco. Y la gente decía, pues en mi pueblo llamamos a la sepia la llamamos cachón, y al pulpo pulpe, y al mejillón mocejón, y a las almejas amayuelas, y al buey de mar masera, y íbamos haciendo como un palabrero de la gente por internet, iba subiendo sus palabras. Y se mostraba así la diversidad del cántabro, pero también la unidad que tiene, porque se coincide muchísimo en esto. La operación, perdón, ¿qué es esto? Estos fueron los primeros cursos. Estudié en Santander, en una librería, y también nos expandimos a las comarcas. Lo tuvimos en la DEDU, en la comarca oriental, en la zona Agüera. Este curso fue en la Biblioteca Municipal de Santander. Y también dimos curso en Torlavega. Bueno, fue avanzando mucho. Hay cosas que vais más para atrás, hay cosas que vayan a punto más para adelante. O sea, nosotros lo de los cursos todavía estamos muy para atrás, pero luego de reconocimiento internacional, por ejemplo, de Consejo de Europa o de la UNESCO. El código ISO y todo eso. Y bueno, lo que fue un español de la pandemia. Cuando la pandemia, yo estaba dando un curso a una docena de personas en Santander y vino el confinamiento. Y dije, pues va a ser todo el curso telemático. Y digo, lo voy a poner aquí a ver. Y se matricularon 400 personas. Fue una relojura. La gente estaba en casa, ocioso. Pero se matriculó gente descendiente de cántabros en México y cosas así. Era mucha gente de fuera que no podía asistir a los cursos presenciales, pues en Barcelona, emigrados, que vos sí que tienes gente emigrado que quizás quiere, ¿no?, retomar esas raíces y gente que trespó cara a Barcelona y joder, pues aquí la su lengua la tiene reconocida y tal. Yo me acuerdo que mi abuela tenía cosas y tal, voy a aprender. Y aquello fue buenísima. Fue buenísima. Sí. Bueno, empezó con 323, ahora lleguemos a los 400, matriculados. Sí, es que
Y también saquemos rollouts, estos que íbamos a... Sobre todo en Cantabria hay una munición folk muy fuerte con festivales de folk, de música folk, ya sabéis lo que es, y la selección del cuento iba, que aquí fue cuando se presentó la selección del cuento, en Santander. Y iba, bueno, y compartía cosas de estas que sí que a la gente le suena más, no sé, ¿decís jabalín? Jabalín. No es tirano, coruja. Nosotros también decimos coruja, depende de la comarca. El raposo y la raposa. Ah, bueno, sí, el que no se engaña. Soy un balneario que se llama así. Sí, el raposo. La coruja, sí, de la del sur de Cantabria. A cámara. Sí, de natural. Que yo no sabía que estabas grabando, ¿no? Para que no tuviera ni el rostro. Raposo, la raposa, La que cosa que se dice, el lobo, el lobo, el oso, el venado, en tal del ciervo, en Cantabria decimos el venado, sí, pero aquí también el venado también se suele utilizar. Cervato, corbato, al cuervo, No, corbato. Y el cuervo también le dicen. Scorbix, pues el dragón. No, la tenemos mielro, que es mirlo, pero le dicen, hay cuervos que le dicen al cuervo le dicen mierda. Ah, ya, porque sí, eso ocurre en las lenguas populares. Al mirlo decimos en cántabro occidental milueyu y en cántabro oriental tordu. Y a la ardilla esquilo, que en inglés es squirrel y esquirol en catalán. No sé qué raíz tendrá, pero sí, es ardilla también. De ahí proviene la palabra. Sí. Y bueno, ya estoy acabando, esto es, bueno, os explico un poco como curiosidad, para que veáis un poco, son escritos antiguos en extremeño, y bueno, casi que me iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el extremeño y cuál es el cántaro? A ver si lo saquéis. Vale, quizás lo veis un poco más. Cantar en una fuente. Ahora que voy a mirar. El de la izquierda que canta por extremeño. ¿El de la izquierda del extremeño? Pues no, está encantado el de la izquierda. Para que veáis lo que Han dicho lo fácil, han visto Andalucía y Sevilla y que. ya, lo dije también por esto, para pillar. El gancho izquierdo. La gacha izquierda. Ah, de acuerdo. Pues el de la izquierda, la gacha es encantador. Es un libro de Francia Rapando, que es un autor costumbrista que parla de las anjanas, que son un servicio lógico de... Alifaces que representan más tipo de alifaces que... Guau, pues si te digo la verdad no lo sé. Alifaces. Claro. Pero bueno, cuando... La pista para diferenciarlos es la L esta, el lugar y esas cosas que decís vos no las decimos. La L no tenemos. No, Jafel, esto que decís vos, Jafel... No, nosotros parlar. Pero por lo demás, y el sufijo in, claro, que nos decimos o cucu o poquín, podemos decir poquín, poquiquín, pero vos decís poquín, claro, es que está en extremeño. Lo del LR, esto de nada más que no sé, vamos a buscar así en más sitio, pero ahora he dicho mal, Hablar mucho. Y tenemos burra, Mi madre lo sigue diciendo Burra. mierda, pedra, para ahora también. Sin embargo, yo descubrí por las redes sociales descubrí el extremeño y para mí, bueno, que dije el otro día, como desamparados al nacer y de súbito descubres que tienes un hermano en el mundo. Y en Stories busqué y el primer vídeo que me salió eran unos parlantes, habladores de serraillano. Y flipé, porque era como si un paisano cántabro con acento, a mí se me hacía meridional, de Badajoz, ¿sabes? Lo que yo pensaba que se hablaría como así para el sur de la península ibérica, o sea, era como si a un cántabro pusiera acento del sur. Y eso era
y era un parlante extremeño, claro. Sí, se reía, no se reía. Pues era un paisano que grababa ahí a tal y salían parlando y yo quedaba asustada. Y lo que más me llamaba la diferencia era que decían Jadel o Jacel, que para nosotros es Jacel, claro, la R la tenemos. Y ya incluso en Arrevis hay hasta juegos de examen de estos textos pertenecen a distintas lenguas varias a extremeño, charro y asturiano. ¿Cuál es cuál? Y la gente se pone y no acierta. Charro de Salamanca. Sí. Extremeño cántaro, charro, que es muy parecido al extremeño porque se parla en el sur de Salamanca. Sí, la zona ¿Y de se son la vuestros Tueca. también? ¿Perdón? ¿Que son vuestros también? Sí, lo sé. Sí, pero que está en la playa. Si no está escuchando, está en la playa en Cabo Blanco. Bueno, y que andan jugando eso en la red. Y os cogí una diapositiva para hablar ya de lo último que os quisiera plantear, que es el por qué este país tan cercano, ¿no? Y yo estuve cavilando atento a ello y históricamente yo creo que se ha pegado siempre un cierto, lo que se llama como de irradiar, porque pensamos que en el norte es como un foco difusor de cultura y todo lo explicamos porque como que repoblemos territorio y llevemos allí. Y es verdad que en la mal llamada Reconquista y todo esto, hubo gente de... Pero es que es curioso porque el cántaro se parece más al extremeño que al asturiano, por lo menos con el asturiano oriental podríamos discutir si se parece más al asturiano, pero fijemos la distancia que hay. Y entonces yo estudié y yo dije, vamos a ver, si el sustrato es muy... Porque sabéis que el cántaro extremeño es, por lo menos el cántaro es, digamos, como los pueblos celtas e indígenas de Cantabria que aprendieron a hablar el latín vulgar, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, esto de la J y la F inicial, la diferencia entre fierro y hierro, o fuente y huenti, la frontera que llamamos isoglosa, que es como una frontera lingüística, está aquí. El asturiano oriental todavía hace la J y el asturiano central ya hace la F. Y coincide exactamente con la frontera entre Astures y Cántabros. O sea, es que por lo mismo que decimos ahora que los franceses no saben hacer la F, ¿no? Y por lo que fuera, hay un sustrato ahí que a los Astures les hizo tener la F del latín y a los cántabros les llevó a aspirarla. Y es que coincide exactamente la... Lo en mí pasa, se señala la parte oriental de Extremadura, en Talavera, que estuve en el jueves de una charla aquí en Talavera Arena, y la linde, esa linde, esa radio, es la linde misma de la Lusitania, de los Lotería con los carpetanos. Y cuando yo estuve estudiando las lenguas indígenas de la península ibérica, prerromanas y demás, yo me acuerdo si es Estrabón o quién, que los cántabros saca paralelismos entre la lengua de los cántabros y de los lusitanos. Y yo dije, ¿por qué no este parecido puede ser dos sustratos comunes, o sea, como dos vidas paralelas, por así decir, de un sustrato parecido, que son lenguas cercanas, además, justo fácil, si el leonés, el asturleonés es un boomerang, estamos en las dos esquinas, ¿no? Por lo tanto, somos las dos cosas más expuestas a la castellanización y han sufrido un proceso, una evolución parecida. ¿Por qué no pensar simplemente que son dos sustratos similares que han sufrido una evolución similar y que luego impuesta? También es verdad que hubo mucha relación de gente de aquí que subía a los puertos de Segos y demás con el ganado, el rabel. Ahora que hemos estado en los pueblos de aquí, que claro, tiene Hiera, tienen la I de ahí, ¿no? Y ahí está la Cañada Real Leonesa. Cañada Leonesa, así, más o menos eso. Sí, en Cantabria se dice siempre que había los extremeños, el puerto que traían las ovejas a Segos y por ahí. Y luego tenemos toda la parte que está aquí, que somos Puente de León, Segura de León, Arrayolino de León, Carrera de León, ¿no? Que ahí las charlas le explicamos a la gente, digo, ¿qué pensáis? ¿Que antes había leones? ¿Quién es esa? No, digo, viene del pueblo nuestro, ¿no? De la... Sí. Y yo digo, pues sustrato común, evolución, influencia en castellano similar, porque estamos en las esquinas del boomerang, y a relación cultural, que siempre en el folclore hay muchos cancios que son comunes del folclore popular extremeño y del cántabro,
y demás, pues claro, hemos dado en dos modalidades muy similares, que también podía haber algo de que hubiera gente que repobló este territorio y demás, pero que no es necesariamente que vinieran aquí gente del norte a aprender a la gente. Puede ser una evolución común, esa es mi teoría al respecto, por lo menos. No nos contaban en Talavera, claro, que en la linde política entre León y Castilla, que digo, ¿es Castilla o Castilla? ¿Cómo digo? Para nosotros es Castilla, pero los perros tienen Castilla. Vale. Es la Vía de la Plata, la 66 es de Castilla y León. Pero el repobladero de todos los pueblos de hasta Talavera la Reina puede ser de León, de Zamora, de León, de Galicia. Entonces, por eso también la resulta esto. Lo tienen ahí estudiado, todas las comarcas de la Jara y de toda la parte que está ahí en Toledo. Sí, que por aquí también se ha hablado de la Jota Espiral, ¿no? Yo tengo un disco de Gérmenes que eran unos punkis andaluces que eran a hierro. Y el hilo está ahí. A ver, el problema, mira, el mapa explica muy bien, es decir, por qué está cortado el troncón nuestro tulonés, porque está ahí en esta Salamanca. Salamanca es como ese núcleo potente y radiador de castellano, ¿no? La Universidad de Salamanca. Por eso está cortado, ¿no? La puerta que tiene. Y en el sur, en Huelva, está también Sevilla, la puerta que tiene Sevilla, porque hay vídeos del Rocío, del Rocío del año 60, que no tenía nada que ver ni faralaes, ni carretas, ni era un tamboril con la gaita, el folclore tradicional de la provincia de Huelva, ese de Claro, sí, a ver, es verdad que es la lógica, ¿no? El portugués, el asturleonés, el castellano, que ambos nos quieren cargar con ser el escanillo del castellano y demás, y el PRC pagó a que le firma los libros para que diga lo que quiere decir, y dice que nació en el sur de Cantabria y demás, y resulta que además quieren ponerlo en un sitio que es donde mejor se mantiene el leonés, así que no. El castellano nace en el contacto entre el euskera y el latín, en la zona entre Álava y Burgos, y además ahí es donde se encuentran los primeros textos, los del Valcuesta, los del cartulario de Valcuesta. ¿Tú qué sabes de esto? Porque yo esto lo explico siempre como los troncones que hay en la península, ¿no? Explico el galaico portugués, Sí. Niño, explicamos del otro lado, el catalán, valenciano, balear, decimos el ¿no? El señoret, Sí. explicamos el del navarro, murciano, que es el pico, ¿vale? Pero claro, entonces, y luego tenemos el hino de Oviedo hasta Huelva, pero que todo el castellano que tronco pertenece, ¿no? Hito. Pero que tronco es familia propia, no está vinculado. El castellano tiene influencias, tiene un poco de influencia del cántabro, pero es mucho vasco latinizado. ¿Por qué el castellano es la única lengua de toda Europa que no más que tiene 5 sonidos vocálicos? Todas las demás lenguas de Europa, romances, tienen mucho. En cántabro tenemos 7. Tenemos A, E, I, O, U, E. O sea, los pasivos dicen Marille, Lautubie, les Marques. Hacen una AE, digamos, ¿no? Un sonido intermedio entre A y E. Y en mi pueblo popularmente no es argoñus ni argoños, es argoñus. Es un sonido OU. Sí. O sea, tenemos 7 sonidos vocálicos. Todas las lenguas de Europa, el francés ya sabéis, ¿no? O sea, tiene un montón de sonidos, una riqueza vocálica increíble. El catalán tiene una riqueza vocálica. En portugués hay 9 vocales. En portugués hay 9. ¿Por qué el castellano es el único que nada más que tiene 5? Es porque lo cogen del vasco, que tiene 5 sonidos vocálicos. Es que no hay otra explicación. Me preguntaban ayer, estuvimos en el Río de la Frontera, que está a Lenti ya en Andalucía, abajo todo. Me dice, ¿por qué lo escribís con la U? Digo, porque eso es decir, tenemos entre la U y la O. Digo, aquí nadie dice perro. Nosotros no dice perro, o así. O qué bonito el perro. No. O sea, suena entre eso. Hay pueblos que dicen U, perro, pero luego está, ¿qué es lo que se queda? Esto es una cosa entre medio. Perro. Sí. Pues esto es lo que quisiera compartir y os agradezco que vinido y hicimos los quesos del país para que veáis todas las modalidades de vaca, oveja, picón, unos postres también, son las quesadas y anchovas y bonito para que prevéis de la marca, eso que os queda más a 3 manos y estáis convidados a ello también ahora. Si queréis preguntar algo, comentar algo al pie de esto. ¿Has hablado del mañero y se murió el verdadero? Ahí salen, en el mapina te salen también como en la parte que no del Maniego, la carpeta,
Valverde. En la anterior, La parte que se ve de Claro. Porque se influencia de los pastores que están hablando más influencia con el mensaje. Mañana mucha probablemente de la transhumantes que bajaban. Claro. A la cena de gana. Esta parte de aquí, que, a ver, para no ir mal con ellos, ¿no? En general, es galaico-portugués. Decimos que el trombón galaico-portugués tiene tres lenguas: gallego, portugués y fala, de salir. Porque la primera impresión que te da es que es galaico-portugués. Pero luego, por ejemplo, para hablar con patronímica de cualquier lengua, que es como padre-madre, ¿no? Y en galego en portugués es pai y mai, en fala es pai y mai, igual que nosotros, ¿no? O porque también dice no me vaga, o dice no me vaga, también tiene construcciones, pero claro, dice, qué raro. No, es normal, está donde está, tiende de ambos lados. Luego está esta parte de aquí, que es Cedillo, cierre de Alcántara, que también es portugués, también es galego. Rayamos eso como Pero, claro, eso también tenemos que explicar lo mismo en Extremadura, ¿no? Es decir, hay pueblos como Zarza Mayor que están a raya y de portugués. Claro, en Carvajo, por ejemplo, Valencia Casa, Chile, están a raya, no sé si portugués en algunos, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto es la Olivencia Itálica, que era portuguesa en 1815, esto Olivencia Itálica. Pero luego la conocerá toda la Argentina alrededor, todo portugués. Sí, no puede ser. La conocerá es menos. Eso es lo más curioso, es decir, el pueblo principal, la Consera de Valencia Alcántara tiene estructura demográfica como híbrida, no pueblo principal y luego pedanía alrededor, que eso parece como más portugués, más demografía portuguesa. Entonces, el pueblo principal tiene palabras extremeñas, se entiende el castuvo, ¿no? Se entiende los palabreros de palabras, como lo que explicaba, ¿no? De palabras propias, que pensamos que son palabras de aquí. Ayer mismo en Oliva, tenemos oliverismo, digo, no, no sabéis que tenéis extremeñismo, ¿no? Y entonces la Consera pasa eso, en todos los pueblos de la Consera, eso es lo que tienen. Tienen portugués. La gente de allí, que son españoles, son extremeños, y lo que falan es portugués. ¿Y entonces por qué Zarza no se habla nada de... se habla normal? O sea, quiero decir que no se habla nada... Castellano, no sé, no sé. Sabes extremeño, me decía la consejera de educación, que es de Zarza la Mayor, y dice, ¿cómo se leyeron los cabrones del PP en la asamblea? Que no sé qué se me escapó que dije, y bueno, claro, o sea, en Zarza la Mayor, o sea, pero por eso, porque no tiene por qué. No, es que la explicación es fácil igual, ¿no? Ayer en Oliva la frontera. Con la gente que no está nunca en Oliva, dice, Oliva la frontera. Seguro que ahí se echa por ahí. No. O sea, no es como tan fácil de estás en la raya, ahí echa por ahí, no. Y eso le pasa, por ejemplo, que nos ha escrito en Talavera, vino una muchacha a preguntar que está haciendo un trabajo, pero como de sociolingüística, de psicología, de la cuestión del portuñol, ¿no? Que ya es una cosa que va más peyorativo como el chapurreado, es una cosa que va más allá de lo lingüístico, va de lo sociolingüístico y lo psicológico, porque, por ejemplo, tenemos una socia que es de una de las pedanías de Valencia Alcántara que se llama La Miera, ahora se me olvidó lo que significa. La Miera tiene un significado ahí, o sea, es como un conjunto de. Y claro, entonces la abuela, la Mayri, sobre todo la Mayri más o menos, la abuela, lo que fala es portugués. Y claro, dice, cuando ella, que su lengua es el portugués, y va al núcleo principal, a Valencia de Alcántara, a hacer cualquier gestión, cualquier compra, cualquier tal, tiene que intentar hablar un español que puede, que ha aprendido, que ha pillado, y eso, el señor español que está, el señor de Valencia de Alcántara, funcionario que está sentado allí, dice portuñol. No es que esa mujer hable portugués, esa mujer habla portugués. Esa mujer habla portugués y para intentar entenderse contigo, hace un esfuerzo que tú le llamas portuñol. Que lo normal sería, en el derecho lingüístico, que tú atendieras en portugués, porque es su lengua materna. Por eso, está reconocido ahora, una de las tres lenguas propias de Extremadura, pues sería esta, ¿no? Sería el extremeño, sería la fala y el portugués rellano, que lo tenemos en todas estas localidades. El tema del TCG que quiere hacer de lo peyorativo, de champurrado, ¿no? Es hacerte de menos. Tiene el Elja en Lagarteiro, San Martín de Reyes dice Mañego, pero Valverde de Feno, que es el pueblo más grande, pues dicen champurrado.
Valverdeiro, pero que tiene un problema también que sí dice Valverdeiro, pero también tiene el problema de Inosio, porque tiene mucha vitalidad, la gente más mayor, la gente más nueva, toda la gente lo paga, pero como no hay una institución, no está fijado, no se dan cuenta que, por ejemplo, decir Porto, ¿no? Que para decir puerto de montaña dicen Porto, pero por ejemplo para decir aeropuerto no dicen aeropuerto, no dicen aeropuerto, ya dicen aeropuerto. O los muchachos dicen, es decir, la golondrina, en portugués, en gallego es andorina, ¿no? Andoriño. En fala también es asandoriñas. Y la gente más nueva, los mochinos, ya dicen asgolondrinas. Y creen que están hablando de un fala. Y no, ya se está, pero porque no se enseña bien, porque, no, si no pasa, no hace falta, si la gente lo mantiene. Es un pueblino que además están a 3 kilómetros uno de otro. Sí. Pero eso, claro, eso también pasa que la serradilla, por ejemplo, también no sabemos el complejo que tenga de que le dan miedo dar estos pasos. En la serradilla dice, no, si aquí no hay problema, esto se mantiene. Y dice, no, claro, en el serradillo para decir no me da tiempo, decimos no me vaga. No me vaga. Pero entonces, en la serradilla dice, a ver serradilla, no me ha dado tiempo. No, eso no es nada. Eso es castellano, ni es serrallano. Pero claro, como nadie te enseña, nadie dice cuál era lo correcto. Bueno, al contrario, les habrán dicho que está mal dicho durante mucho tiempo. Y en Torremontillo, por ejemplo, dice, no, a mí se ha hecho siempre y no me ha dado tiempo. Eso no, es verdad. Pero claro. En Torremontillo se ve que no me va a ver porque... Claro. Lo que pasa es lo que decías tú, que en mi pueblo pasaba cuando yo era pequeña, mi abuela hablaba palabras que son completamente, que no tienen nada que ver. Pero era como... Sí, como que estaba mal visto. Era como lo que tú dices, que la gente que hablaba mal, la que decía esas palabras como la gente más pobre. En el momento que venían a la capital a estudiar y tal, ya tenías que intentar hablar castellano. Y esas palabras se fueron perdiendo, muchas palabras se han perdido, de hecho. A mí me puede pasar lo mismo, las nietas toda la vida. Las universitarias, como digo yo, y ahora que saben lo que saben, Claro, no saben dónde iban, la dice que fuera la bomba. Claro, me hubiera gustado tener esas palabras. Una charla que vino a Maidu y entraba así un soltero de la ventana y dice, estoy enfermecida. Es como decimos enfermecer, no decimos cegar. Hay un verbo que como de conjugación, ¿no? Está empobreciendo, está empobreciendo. Y eso es una riqueza. Sí, pero por desgracia durante mucho tiempo se ha sentido como pobreza. Qué buena ayer que vino uno y digo, a nosotros nos gusta que la charla venga gente que está en contra, porque si no es como mítico. Sí, claro, que digo aquí. Y vino un hombre y dice, no, vamos a ver, eso son arcaísmos, eso es castellano antiguo que se ha mantenido tal. Y entonces digo, ¿qué contesto? Digo, sí, y entonces un hombre que estaba aquí delante que estaba diciendo, no me anda a la escuela, no me ha corregido. Digo, sí, y un momento, le vamos a preguntar a este hombre si en la escuela le han dicho, qué riqueza, qué bonito, cómo mantiene la variedad de arcaicos del castellano antiguo. ¿Te digo con eso? No te digo con eso, ¿verdad? No le digo eso, o sea, tú sabes. Entonces, ese es el problema que se podía explicar y también vino la directora del colegio y que quiere que vayamos para allí para hacer una cosa más. Y eso es lo importante, es decir, el desapartar la cosa del colegio. Sí, ahora creo que hemos entendido cómo decirlo. Dice, en el colegio tiene que ser castellano bien, tiene que los muchachos sean capaces de decir perros con las S, no pasa nada, pero decirle, porque para luego cuando digan, ¿qué decía el ejemplo? ¿Qué ejemplo decía la medalla? Dice, le decía un señor otro día, dice, pues fuera venido. Y dice, no, porque es que no me he enterado, dice, pues fuera venido. Entonces la mujer, la profesora dice, no, así no se dice. Y digo, bueno, y ahora que va a aprender, dice, no, ahora lo que hay que decirle en castellano se dice, no hubieras venido. Pero, porque aquí en la escuela la lengua es el castellano y tenemos que enseñar a hablar castellano bien. Sí. Pero si dice fuera venido, hay que explicar por qué dice fuera venido. No ha venido fuera. Bueno, pero la cabeza da para dar más cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que decir. Y bueno, tenemos cogido un poco la idea que es desapartar, ¿no? Y quedar claro que es una cosa y que es otra, ¿no? Yo empecé en esto por eso. Yo empecé en esto con... ¿Tú eres profesor de secundaria? Sí, era profesor de secundaria. Pero yo cuando era alumno de instituto, mis padres hablaban castellano normativo y yo más o menos... Pero bueno, en el pueblo tenemos un castellano dialectal con palabras y expresiones cántabras.
y de volver después de las vacaciones al instituto y decir a la profesora de lengua castellana, a ver, hacedme una redacción con lo que habéis estado haciendo, no sé qué. Y bueno, pues yo escribiendo castellano, pues puse, y después de la pesca estuvimos, virginemos unas panojas para merendar. Y panojas es, como decimos en Cantabria, mazorca, pero no hay mazorca en Cantabria. Y ella me lo devolvió cachagua rojo, y esto está fatal, y no me dijo, no, esto es una palabra porque de Cantabria, no, me dijo, esto está mal, bien está de esta otra manera. Y a mí me salió la rebeldía juvenil de decir, porque va a estar mal algo que decir, y además que y ya cuando ya podéis estudiar un poco y decir, pues mira, proviene de un sentido etimológico que proviene de esta palabra del latín, o del celta, o de lo que sea. No es que estemos mal, es que esto es riqueza, y ya empecé a ver lo del asturiano y no sé qué, y que allí sí que había una munición de reivindicación lingüística web y no sé qué. Lo del extremeño lo descubrí años después, ya digo que fue como desaprobados al nacer. Y ya mira, allá al otro extremo, mira cómo parla esta gente. Pero empecé con esa rebeldía de que me corregían en la escuela. Y ahora como profesor vivo, es dramático, porque hay chavales que son muy capaces para el estudio y demás, pero vienen de zonas cantabroparlantes o con rasgos cántabros y tienen un complejo los probes, porque claro, al instituto, en el colegio, cuando en Cantabria más o menos se tienen escuelas rurales y más, pero cuando van al instituto ya, a la cabecera comarcal, ahí es dramático, porque es gente muy capaz que tiene miedo hasta de hablar en clase. Y no sé, dicen, sí, el Perú, y hacen así, y se llevan la mano a la boca, en el siglo XXI. Y no podemos estar capando el desarrollo académico del alumnado, muchas cosas, ¿no? Pero esa es una de ellas, por lo que quiero dignificar, porque esa gente en realidad tiene que estar orgullosa de que trae un patrimonio milenario que lo atiende y lo que atiende los... Es curioso que gente que entiende todo esto de la opresión o la diversidad en muchos otros bandidos, en muchos otros andares de cualquier otra historia. Cuando le hablas de derechos lingüísticos, piensa en África, en México, la lengua indígena, y que se parla de eso, ¿no? Es decir, que si tú eres capaz de expresarte, en que seas capaz de la cabeza te dé, pues se tiende a pensar, diciendo, será tonto, será dinosaurio. Porque está pasando, en Jordán me decían en presencia, que trabajaban en el hospital. Pues hay una muy famosa, como es la de la latina de la serie esta famosa que dice que parece tocha, pero es porque la suya materna es el... Ah, sí, la de Modern Family. La de Modern Family es una mexicana, ¿no? Colombiana, perdón. Y ella le explica eso, claro que ella... La gente piensa que es tocha porque cuando está hablando ya están haciendo un esfuerzo consciente, ¿no? Por hablar en inglés, que no es la su lengua materna, entonces la gente piensa que va lento, que tal, y es como, claro, es que vosotros estáis aquí hablando en inglés, pero yo estoy haciendo el esfuerzo todo el tiempo por traducir, ¿no? Claro, entonces, me contaba hombre, dice, en el año 70-80 venía gente de la URI y decíamos, bueno, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere que le cambiemos las aulas? ¿Su marido dónde está? Y a lo mejor se quedaba como, pobrecitos, en la suya, ahora pasa hambre. Y entonces, no, a lo mejor es que dice, ¿cómo interactúo? ¿Cómo le contesto? ¿No? Claro. Sí. Bueno, que la utilizamos nosotros, ¿no? Creo que la Vitera. Y me digo, pero no quejamos mucho, y yo no sabía que los otros hablaban en Madrid y hacia las barras, ¿sabes? Oye, porque Vitera resulta que hay que hablar de la Vitera. Pero es que al revés hay gente, porque me ha dicho un pueblo diciendo, ¿lecha? ¿Qué cojones es leche? Que la forma buena de decirlo, digo, no, buena en castellano. O sea, sí, pero que no sabía que había otra, otra válida, claro. Es verdad que... Es que palabras que no... Claro, eso juega un poco a eso, que separa, que se pitera, extremeño, leche, castellano. Entonces puedes conocer las dos, a veces te da para ser bilingüe, ¿no? Para que seas capaz de esa. Pero estamos en un momento histórico en el que este patrimonio, que es milenario, está al borde del abismo, del precipicio, porque ahora con la globalización, con YouTube y con todas estas, la capacidad, ya cuando, a ver, el cántabro, yo que lo tengo un poco estudiado, o sea, tuvo momentos, ¿no? Cuando, bueno, pues el reino de Castilla, la lengua, pero claro, la capacidad del reino medieval de influir en el habla popular de la gente era limitada. Pero ya cuando llegan los Pirineos, la entrada de la radio y las casas fue un antes y un después. Porque claro, era un paisano que se estaba hablando culto, que te estaba diciendo cómo había que hablar, y después la televisión, ¿no? Y después la televisión. Y ahora
la capacidad de la globalización, o sea, que hasta ahora más o menos hemos ido sobreviviendo, se ha ido arrinconando, pero estamos en la generación que es vital, que o se cartier o desaparece. Y después ya, sí, quizás dentro de 100 años se podrá recuperar como están recuperando el córnico en Cornualles, ¿no? Que están recuperando textos antiguos y no sé qué, y a partir de ahí, pero lo guapo que es un giro que la gente que... Yo sé que está viendo un corriente de conciencia, ¿no? Tampoco, por ejemplo, tú lo puedes pensar y dices, y ahora, a lo que queda, ¿cómo vamos a poner a recuperar ya si está casi que perdido, ¿no? Pero es normal decir. Pero no, todavía va a mi pueblo y todavía hay gente no tan mayor que habla azucheño, que habla cerrado. Mi vecina, ¿te acuerdas de mi vecina mismo, la Felisa? Y habla todavía, la oyes hablar y habla a la gente joven. Pero es esa generación, cuando esa generación muera, la gente de Gozu que viene detrás, que ya ha sido educado en el instituto determinado, la televisión, YouTube y no sé qué. Sí, yo estoy hablando de 70 años, 65, 70, todavía lo están manteniendo. En ese tiempo tenemos 30 años a lo más. No, pues yo he tenido mucha gente más joven que eso y todavía. y se escucha. Pero probablemente no todos los rasgos. Seguramente sí tienen rasgos propios. Eso. Lo que dicen son palabras pero las escucha. Sí, eso sí. Se le vaya a quedar así la gente, ¿no? Sí, pero eso, si darse cuenta van tomando, se le va entrando en el... No piden y por las redes y con Pero ayer mismo, cuando estuvimos en Badajoz, ¿te acuerdas? El letrero. Claro, lo de la biblioteca pública del Estado de Badajoz con eso, no con la L, pero ponen no entra patinete. Ya no meter, no puedo meter, no. No castellano, no es entonces, nos vamos a eso, a aplicar a la gente, decir, vamos a decir, no vengo a enseñar los extremeños, vengo a que descubráis el extremeño que lleváis dentro y que no sabéis el extremeño, ¿no? Vamos a mirar hacia adentro, ¿sabes? Sí. Pues la radio, claro, o sea, no hay ningún programa de radio ni... Bueno, esto es casualidad, ¿eh? O sea, lo que hemos conseguido ha sido con la chica, como que estaba en la canal de Extremadura, y también porque ha querido, o sea, que no es que haya venido para la Extremadura. O sea, si conseguimos entrar en televisión, entonces sí, ya se da como consecuencia, ¿no? Pero una amiga sí conseguimos. Hemos aquí programa, vi yo, ¿no? Un día en el canal de Extremadura vi yo que se hacía un día en concreto, una vecina, como orgullosos de hablar extremeño y paraban de palabras, hay un programa que hablan de palabras, ¿no? Eso ya no lo quitaron, hacíamos cada día una palabra. Eso. Hacíamos días de 20, 30 segundos y nos poníamos a saltar. Eso estoy viviendo, ¿y lo han quitado eso? Ya se han quitado a la presentadora, pero que han quitado por nada entero. 30 segundos. Ya han entrado. Y cada día hacíamos un pique distinto. Eso, fíjate, Importante. Éramos 8 o 10 en el grupo y cada día salía uno. Mira, el canto, La pequeña iba María a su pueblo, a la casa y iba a decir, hola. Mira, en la SER, que es la radio más escuchada en Cantabria, sí que hay un programa de patrimonio lingüístico cántabro, que es una moza Araceli que habla cada día de un asunto de el altruido, que es el carnaval y las palabras típicas de Cantabria. Altruido. Sí, en asturiano antroso, es que es la misma raíz. Carnaval rural. Sí, lo mismo. Sí. Van haciéndose cusucas, pero van demasiado despacio para lo rápido que se está perdiendo. No tenemos tanta tiempo. Yo creo que lo que pasa allí, en Cantabria no tenemos medios de comunicación públicos autonómicos. O sea, ni en la radio ni en televisión. En la radio comunidad que no tienen, ¿no? Yo creo que A lo mejor es la única, sí. ¿La Rioja tiene? Sí. No sé si es con la Rioja o con la Rioja. Hay que ser comunidad autónoma, hay todo tiene canal autonómico, menos Sacado Cantabria y yo no sé si la Rioja tiene. La Rioja y luego cada vez que me abro la única que no emite en HD. Te dice los canales, no en HD y te lo descargas en la página web, pero es la única canal que todavía se ve así la calidad. Bueno, pues nada, seguimos parando ahora. Saludos a los centros de seguidores. Como hay que irnos a... También te escucho.
eso, ahora tiene una buena medio también.